casa de Helen. Y también hay un montón. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Aunque hoy no hay mucha luz, nos hemos escapado del varadero un momentín para venir a ver un yacimiento. Aquí en la isla de Gina no hay muchas cosas por descubrir. La isla de Gina es la que está más cerquita al Pireo y es una de las primeras que encontramos cuando salimos del canal de Corinto. En ferry está a 40 minutos con el rápido y a 1 hora y 10 con el ferry más lento. Y hoy nos gustaría haceros descubrir el templo o el santuario de Afea. Se encuentra arriba de una colinita completamente aislado, rodeado de vegetación y con vistas al mar. Y la verdad es que desde aquí os puedo hacer una rápida clase de geografía, porque en el norte está el continente, en el oeste está el Cap Unión y las primeras islas Cícladas, empezando por Kea. Al oeste está pues, el canal de Corinto y luego al sur estarían las demás islas sarónicas, empezando por Hydra. Vale, pues este templo fue construido entre, no saben exactamente la fecha, pero entre 1448 y 490 a.C. Y este templo pertenece al triángulo sagrado. Son 3 templos que hay cerca y el primero es el Partenón de la Acrópolis de Atenas, luego tenemos el templo de Apolo en Cap Unión, que ya lo conocéis, donde hemos estado a final de temporada pasada, y luego está el templo de Afea aquí en Egina. Y antiguamente este triángulo sagrado pues era muy, ¿cómo decir? Sagrado. No, sagrado, pero era sitios de peregrinaje. Y estos templos de estilo dórico son realmente una huella de la... No, quiero decir que los arquitectos de estos templos, que son casi perfectos, era una prueba de su inteligencia, de su savoir-faire, de su conocimiento de geografía y de matemática, porque son templos no solo que se han mantenido en pie después de terremotos, guerras, incendios. Y como os decía, este triángulo sagrado muy venerado en la antigüedad, pues demuestra el savoir-faire, el conocimiento en matemáticas, en geografía de los arquitectos de estos edificios. Y si os gusta este tipo de huella, os invito a leer sobre el arquitecto que construyó el Partenón de la Acrópolis de Atenas, porque realmente es impresionante todos los detalles y el gran conocimiento que hizo que ese edificio, y también estos, después de tantos años, después de terremotos, guerras, incendios, aún estén de pie. De las 34 columnas que tenía el santuario de Afea, solo hay ahora 24 en pie, como podéis ver.
Nos encontramos ahora en el monasterio Agios Nectarios, a unos pocos kilómetros del templo de Afea. Este monasterio fue construido en el siglo XX y fue construido en homenaje a un personaje político y eclesiástico bastante importante que hizo milagros y que luego se retiró en esta isla. Realmente la iglesia es más impresionante por su grandeza que por su belleza, y efectivamente es muy grande, y dicen que su arquitectura fue copiada de Hagia Sofía. Y esta iglesia es una de las iglesias más grandes de Grecia. Y el 9 de noviembre, que es el aniversario de la muerte de este personaje importante, pues hay muchísimos ortodoxos que vienen de aquí de pelgrinaje. Pelgrinaje. Ahora nos encontramos en unas ruinas que, si no sabes que están aquí, pasas por la carretera y están muy desapercibidas, están como escondidas en la vegetación y arriba de una colina entre las rocas. Y este sitio se llama Paleohora. Sabéis que la palabra Hora en griego significa ciudad principal. Es que antiguamente en las islas pequeñas solo había una aglomeración, y principalmente estaban siempre pues en la heladera, frente al mar, en el litoral, y era un sitio muy propenso a ser invadido por los piratas y a que durante un seísmo, un terremoto, pues se cayera todo, ¿no? Pues entonces, en el siglo IX, los habitantes de Egina han decidido construir su ciudad, que han llamado Paleohora, que quiere decir ciudad antigua, arriba de esta colina. De hecho, paseando por esta colina aún se ve perfectamente las calles de piedra, y quedan, de las más de 100 iglesias que había, quedan unas 20. Es verdad que están muchas en ruinas, pero en algunas vale la pena entrar porque los frescos, las pinturas que hay aún en la pared son realmente impresionantes. Y esta ciudad es importante porque fue capital de Egina desde el siglo IX hasta el siglo XIX. Y ahora voy a ir un poquito más para adelante a pasearme y luego os cuento más. Venga, capitán, vamos para allá. ¿Qué pasote? Ahora os contará Marí un poco la historia de este pueblo, que era la capital de la isla. Pero hemos encontrado una iglesia que hemos empujado la puerta, se ha abierto, y fijaros qué maravilla de iglesia. Bueno, no se apreciará en la cámara, pero fijaros aquí. Qué pinturas.
frescos, restaurados seguramente, pero están en perfectas condiciones. Fijaros aquí el mural que queda y el suelo original. Bueno, pues aquí en este pueblo, donde vivían unas 4.000 personas, la verdad es que paseando se puede imaginar perfectamente las casitas que hoy ya no están todas las piedras cayéndose por la ladera, las iglesias más robustas sí que están, en algunas hay que entrar, es precioso, y aunque aquí en medio de la isla, en una colina protegida, no impidió que Barbarossa en 1537 ocupó la isla y el pueblo durante la ocupación otomana. Y un poquito más tarde, en 1821, ya Grecia a salvo, pues se volvió a construir y la capital, o sea, la jora principal, se volvió a poner pues, en el litoral, donde ahora está el puerto de Egina y la capital de Egina. ¿Estás segura que no era Barbarroja? ¿Es lo que he dicho yo? ¿Roja? ¿He dicho rosa? ¡Ay, me he equivocado! Ah, y es muy fácil de imaginar esta colina llena de colores, porque las iglesias, dentro como fuera, sobre todo fuera, estaban coloreadas, estaban pintadas mucho azul, y luego las calles de piedrecita y los caminos es brutal. Y para el que le encante hacer fotos, la colina por la mañana está a la sombra, pero por la tarde está el sol. Lo digo por los que, como yo, les gustan hacer fotos. Hoy es un día de lluvia, pero hoy, justo ahora, el universo nos está regalando un poquito de rayitos. Gracias, universo, gracias, sol. Queridos amigos virtuales, hoy estamos en el recinto arqueológico Egina Colonna, justo al lado del pueblecito de Egina, y era la antigua Acrópolis, y con un poquito de imaginación podemos imaginar el templo de Apolo en pie. Ahora nos acercaremos. De las 30 columnas que tenía en su día, pues solo queda una que da el nombre al recinto. También hay dos otros templos, las ruinas de dos otros templos, y también el resto de un teatro que fue comparado al teatro de Epidaurio. ¿Os acordáis? En el Peloponeso, donde estuvimos hace ya long time, donde la acústica era increíble, pues fue comparada a ese. Y realmente las excavaciones empezaron en el siglo XIX, por un montón de arqueólogos griegos, australianos, alemanes, pero aquí todo va siga, que quiere decir en griego poco a poco. Y de hecho, la verdad es que es una pena porque no está nada excavado a su gran potencial, porque justo al entrar, supongo que el capitán nos pondrá algunas imágenes, hay un mosaico que ni siquiera está protegido y es brutal. Bueno, está alrededor, aún está entero, y en medio lamentablemente ya las pedrecillas ya se fueron. Pero ahora nos vamos a otro sitio y os sigo contando. La isla de Egina era importante a nivel cultural y comercial. De hecho, había guerra entre Egina y Atenas. Y fue tan importante que aquí en esta isla se acuñó la primera moneda de Grecia.
Era una moneda en plata maciza con la imagen de una tortuga, y eso demostraba pues su importancia cultural, comercial y económica. Y luego más tarde la isla de Egina fue vencida por Atenas y perdió poco a poco su importancia. Pero 2500 años después, en 1829, después de la independencia en 1821, volvió a crear las primeras monedas de la Grecia clásica. Y como os decía antes, del templo de Apolo solo queda esta única columna de 8 metros, y este templo fue construido más o menos en 520 antes de Cristo. Este recinto, cuyas huellas encontradas de diferentes periodos, prehistórico, luego el periodo romano y luego bizantino, la situación frente al mar y luego la única columna, ¿no os acordáis de algo? Pues Cape Colone, a pocos kilómetros de Crotone, la ciudad italiana donde estuvimos 2 inviernos, y era exactamente el mismo escenario, frente al mar, con su única columna que demuestra la Acrópolis de antiguamente, ¿no? Con un montón de vida, un montón de riqueza comercial, económica. Ahí se ve unas cuantas rocas muy grandes en el agua. Yo me imagino ahí el puerto en la antigüedad, donde venían los barcos esos grandes llenos de cosas. Brutal. Hace 2 días estuvo un grupo de Nerja, Andalucía, Málaga, Florida, Italia, Turquía, brutal, Arizona, incluso vietnamitas a principio de mes. Vamos a dejar nuestra huella. Esto es lo que se ha encontrado. A ver, ¿cómo lo sabes? Me lo imagino, la pimienta y la sal o las especies. Pero esto ya estamos más acostumbrados. Aquello era todo mucho más antiguo y todo esto ya es más moderno, siempre que tiene 2000 o 3000 años, pero ya es toda más típica de la arqueología griega que encontramos por todos los museos donde vamos. Raramente hemos encontrado en este museo que se habla en las guías de la moneda típica de esta isla, que se han encontrado monedas de estas por todo el planeta. O sea que debió ser una moneda fuerte, una moneda reconocida en todas partes, una moneda de plata con 1 o 2 tortugas. Y resulta que curiosamente en el Museo de Egina no hay ninguna. Increíble. Os voy a poner una foto por ahí, si me acuerdo, para enseñarosla y que se vea.
Vemos una típica imagen de un culto que era el hombre muerto sentado en una silla al cual una mujer le daba la mano. Casi todas las lápidas tienen esta figura. El paseo de Egina está repleto de edificios como este, neoclásicos. Muchos están reformados, son restaurantes, tiendas. Este lamentablemente es el más grande, que está justo delante del puerto, donde se compran los tickets de ferry. Está este, que me parece brutal. Está completamente en ruinas. Hemos comprado pistachos para probar la especialidad de la isla. Y en toda la isla hay campos repletos de este árbol, que es el árbol de los pistachos. Ahora en invierno pues están desnudos, como podéis ver, y se recoge el pistacho en agosto. ¿Os acordáis en la zona de Gaziantep, en el verano agosto 2022, que estábamos por Turquía, y nos encontramos un montón de campos y un montón de locales recogiendo, que yo me metí ahí con ellos? Pues es igual aquí en la isla de Egina, con los campos repletos de este árbol. Pues mi paso por la isla de Egina se acaba aquí. Yo dejo al capitán de la Petite Marie. Hoy es primero del mes. En Grecia se dice... ¡Ay, que se me ha olvidado! Calomina. ¡Ay, Calomina, perdón! En Grecia se dice Calomina, el 1 del primer mes. Ojalá tenga un mes increíble, porque me voy sola a la India, a una escuela de yoga, a hacer una formación de 200 horas. Es el momento, me hace mucha ilusión. ¡C'est parti! Soy una bruja y me voy a ir en mi escoba. Despega para allá. A ver. Aquí cortarás y volverás a empezar, porque todo el mundo me está mirando y me están desconcentrando.